Le damos hoy la bienvenida al doctor Boaventura de Sousa Santos en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como hemos ya acostumbrado en otros casos, un diálogo con grandes intelectuales críticos. Yo creo que la verdad Boaventura no necesita introducción, es demasiado conocido, pero querría solo decir que es profesor en la Universidad de Coimbra, que fue la más prestigiosa y es de todo el Portugal. Y como a él le gusta decir, él es también del sur de Europa. Y esta parte de Europa mediterránea, que a veces está hoy en más crisis y que fue declarada por Hegel, cuando Hegel dice que Europa propiamente es el norte de Europa, que en Alemania, Dinamarca, un gran imperio, e Inglaterra. Y por lo tanto el Portugal de alguna manera era el sur. Entonces cuando habla Boaventura del sur tiene mucha autoridad, pero además porque sus trabajos y aún su tesis doctoral él la hizo contando con tres como pies, es decir, gracias a un pueblo como el de Goa en la India, él pudo tomar contacto con el Asia que habla portugués y Angola, que es parte del África que habla portugués, y Brasil, que es parte de América Latina y habla portugués. Es decir, el portugués tiene la ventaja de tener gente de su propia lengua en Asia, África y América Latina. Y por eso es realmente un intelectual universal del sur. Y en sus libros tiene muchas experiencias del Asia, tiene y nos muestra experiencias económicas, políticas y demás del África y de América Latina, ni qué decir, tiene una experiencia extraordinaria. Pero además de ser profesor en Coimbra, también es profesor en Estados Unidos, de tal manera que está en dos mundos muy distintos, acostumbrado a hablar en auditorios completamente de otro tipo en cada caso. Entonces hoy lo escucharemos hablar, que hable durante una hora o lo que quiera, un poco más. Le haremos algunas preguntas y luego abriremos también al público presente para que le hagamos algunas preguntas. Pero debo decirle que hoy ya tuve una conferencia a la mañana y yo le pedí por favor que no nos dejara, y entonces la verdad es que accedió a hacer una segunda conferencia en el mismo día, y por lo tanto les pido un gran aplauso porque para él no es fácil. Pero apagaron aquí la luz, pero yo creo que es bueno ver el rostro de la gente. La podemos preguntar. ¿Cómo? Ahí está bien, muy bien. Perfecto. Bueno, le damos la palabra a Boaventura. Buenas tardes a todos. Es una gran alegría para mí estar aquí con ustedes, y ya vi amigos y amigas que están acá y que los conozco de otras ocasiones, algunos en otros encuentros, reuniones de movimientos sociales, Unitierre en San Cristóbal Las Casas, o sea, tenemos muchos amigos por acá. Y debo decirles que es para mí realmente una alegría estar con ustedes, porque yo pienso que ustedes, por una coyuntura propia de esta universidad, que lo conozco bien, por supuesto, ustedes tienen un privilegio muy raro, que es tener un rector que es uno de los intelectuales más destacados del mundo, o sea, no es Latinoamérica, es del mundo.
Esto es rarísimo. Normalmente los rectores son burócratas, a lo mejor. Pero por eso estoy aquí y quería decirles que voy a dedicar mis palabras al pueblo Birrárica y a su lucha en defensa de los territorios sagrados de Viricuta, en San Luis de Potosí. Una lucha con la cual estoy muy solidario y estoy pidiendo en mis charlas de México a la solidaridad nacional y quizás internacional para una lucha muy dura que está desmantelando, amenazando los territorios sagrados de este pueblo. Entonces, para ellos siempre estoy con pensamiento en ellos, obviamente no solamente en ellos, pero con ellos porque su lucha es una lucha en que estoy ahora intentando de trabajar, de ver cómo podemos crear alguna solidaridad internacional, visibilidad que impida este saqueo de los recursos naturales, porque es apenas un caso y miles de casos que tenemos desde el norte al sur hasta la Patagonia, que es el nuevo saqueo de los recursos naturales, que es la nueva forma del neoliberalismo en este continente. Y los pueblos indígenas y campesinos están en la frente de esta lucha porque están a ser masacrados, desplazados, violentados, amenazados. Brasil es un caso terrible en este momento, con muchas decenas de líderes indígenas campesinos muertos, asesinados en la zona de la agroindustria y también en la zona de la minería. Y por veces son las mismas grandes empresas que trabajan en este continente y en África. Así, no se sorprenden si voy a hablar también de los campesinos de Mozambique, con quien también trabajo. Tuvimos reciente una reunión muy larga, muy buena, con campesinos y movimientos de Brasil y de Mozambique, que están explotados, saqueados por la misma minera, por la misma compañía minera, que es una multinacional brasileira llamada Vale do Rio Doce. Entonces, al decir estas primeras palabras, las hago con una intención muy fuerte. Es que hoy por la mañana en la UNAM tuvimos un debate donde participó también el profesor Dussel, que fue un debate interesante, pero con algunos problemas, con una de las personas que estaba en el debate, el profesor Eduardo Subirats, que al final ha dicho lo que yo pienso que caracteriza la epistemología del norte y donde nos debemos empezar la descolonización del pensamiento, si queremos. Es que al final él ha dicho, bien, mi diferencia entre el señor Santos es que mi proyecto es un proyecto intelectual y su proyecto es un proyecto político. Yo me quedé así un poco, ¿no? Porque esta distinción entre lo que es intelectual y lo que es político es de la matriz misma del pensamiento hegemónico en este y en otros países. Quizás esta universidad puede ser, obviamente, una semilla de algo distinto, donde podamos ver que son dimensiones distintas, por supuesto, pero que no podemos de ninguna manera separarlas de esta forma, como a unos que hacen la política y otros que hacen la inteligencia, la intelectualidad, y este es un modelo que finalmente es un modelo dominante todavía hoy. Y ese, a mi juicio, es lo que debemos empezar. Yo voy a empezar y trabajar hoy con ustedes, y después en el debate podemos trabajar otras cuestiones que vengan a vuestro interés. Lo que estoy pensando es que lo que deberemos pensar y transformar nuestras teorías críticas y prácticas políticas a través o a partir de la última ola de movimientos de protestas en varias partes del mundo. Se dice normalmente que hay momentos del mundo que son momentos revolucionarios. Claro que es muy difícil definir lo que es un momento revolucionario, quizás todos lo son, y quizás por los resultados acaban por no serlo. 1789, Revolución Francesa, por supuesto. 1848 es considerada una gran ola de revoluciones. 1917, 1968, 1989 y ahora
2011-2003, donde tenemos el movimiento que llamamos, o que se llamó Primavera Árabe, el movimiento Los Indignados, el movimiento en Grecia, Portugal, España, Italia, el movimiento Occupy en los Estados Unidos, el movimiento Yo Soy 132 en este país, y por último las protestas en Brasil, desde junio hasta hoy, que están realmente convulsionando algunos aspectos que muchos ni imaginan que puedan ser afectados, como por ejemplo el Campeonato Mundial de Fútbol en el próximo año. Entonces, estos momentos, quizás este momento, no sabemos que la teoría crítica siempre cambia cuando hay convulsiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, digamos, es un pensamiento muy preocupado con las relaciones de poder desigual, por supuesto, en nuestras sociedades. Y por eso las convulsiones muestran nuevos aspectos de las desigualdades de poder que obligan a que los mejores, obviamente, los que no se quieren cerrar en sus teorías y que piensan que cuando sus teorías no son rescatadas por la práctica que está errada y no la teoría. Entonces, para ellos no podemos hablar, pero por los otros que están intentando de ver cómo podemos aprender de estas nuevas formas de protesta que de alguna manera tiene en sí misma también la semilla de crítica a mucho pensamiento crítico, por ejemplo, la crítica de los liderazgos, de los voceros, la forma asamblearia de democracia que se ha constituido, etcétera, etcétera. Son muchas características, y como la teoría crítica normalmente parte de una doble idea que es memoria y anticipación. Nosotros que estamos en un pensamiento que rescata la posibilidad de una emancipación de los pueblos, liberación de los pueblos, piensa siempre en términos de memoria y en términos de anticipación. En términos de memoria, porque las sociedades son divididas normalmente entre dos tipos de personas: los que no quieren recordar el pasado y los que no pueden olvidar el pasado. Y por eso la memoria es el inconformismo que rescata la posibilidad de no aceptar y no ratificar el presente. Porque el pensamiento hegemónico lo que hace es ratificar el presente. Y por eso necesitamos de crear un nuevo sentido común que no rescate, que no naturalice las injusticias, las opresiones, las violencias que se están cometiendo en este momento. Pero este pensamiento crítico es un pensamiento que se alimenta de anticipación. O sea, la idea de que nosotros, los pueblos, los oprimidos, los excluidos, todos los que han sufrido de una manera sistemática las violencias y las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado, merecen un futuro mejor. Tienen derecho a un futuro mejor. Su dignidad está en causa para que se críe ese futuro mejor. Pues hay una anticipación. Y esa anticipación ha sido siempre la parte que le gusta más al pensamiento crítico que en el pasado se llamaba de vanguardia, porque era lo que estaba diciendo cuál es el modelo para dónde vamos. Y por eso ese modelo es una anticipación. Bien, lo que esta nueva ola de protestas, movimientos, no le llamamos movimientos, llamamos presencias colectivas de gente que durante mucho tiempo, mismo la teoría crítica, desprezó. ¿Por qué? Porque la teoría crítica, pensamiento crítico, siguió mucho la idea de la teoría política que venía desde 5 países que en el siglo XIX construyeron una teoría, y ahora que se quiere considerar universal. Para ellos realmente lo importante era el sujeto político organizado como clase, obviamente, como partido, como sindicato,
Y la gran mayoría de la gente no era muy considerada, porque se consideraban los despolitizados. Y realmente toda la teoría se concentra en los que están politizados. ¿Y cómo organizar la politización? Pero no nos demos cuenta que la gran mayoría de la gente no está en partidos ni quizás en movimientos o organizaciones no gubernamentales. ¿Quiere decir que están despolitizados? ¿O quiere decir que las formas políticas dominantes no los seducen suficiente para poder transformarse en sujetos políticos? Yo pienso que hoy en día estamos a ver que mucha gente que se consideraba despolitizada, al contrario, encontró sus formas de politización. Pero decir esto no es una aceptación romántica o incondicional de lo que está pasando, porque además es problemática en sí misma. Y el primer problema, claro, es saber si nosotros tenemos armas teóricas y herramientas para analizar con justicia lo que está pasando. Porque nuestras herramientas intelectuales son siempre un producto del pasado, no son producto. Nosotros heredamos teorías, conceptos, ideas, y por eso más ese pasado que pesa. Por eso, de alguna manera, necesitamos de desaprender antes de poder aprender. Y este desaprendizaje es el primer reto de una universidad del siglo XXI. ¿Puede una universidad crear un programa para desaprender? Yo voy a ignorar que está aquí el rector, obviamente, ¿no? Porque este desaprendizaje es fundamental. Yo hoy por la mañana decía a los estudiantes, como he dicho a otros, que realmente nosotros enseñamos en la sociología que los fundadores de la sociología son Karl Marx, obviamente, Max Weber y Durkheim. Pero no, si ustedes están estudiando sociología en Marruecos, por ejemplo, en Rabat, saben que un gran fundador de las ciencias sociales se llama Ibn Khaldun y vivió en el siglo XIV y nació en Túnez y vivió por varias partes del sur de Europa y del norte de África. Y su prolegómena de la historia universal, que además, Mukaddima, que está además disponible en español, publicar por hecho aquí en México, por Fondo de Cultura Económica, es un documento fundamental para entender las sociedades contemporáneas. Además, una colega de Marruecos me decía, a poco está haciendo un trabajo muy interesante para mostrar que Emile Durkheim fue a buscar los conceptos de solidaridad orgánica y mecánica a Ibn Khaldun, porque Ibn Khaldun había sido traducido al francés en el siglo XIX. Esta historia no queda contada en nuestros cursos, ¿no? Como es contada muchas otras historias. Por ejemplo, consideramos que Bolonia es la universidad más vieja del mundo. Mentira. La universidad más vieja del mundo es Tombuctú, siglo IX, Mali, en Tombuctú, la gran escuela de enseñanza del mundo árabe, mucho más avanzada que todo más y después la Universidad Al-Azhar en Egipcio. Las otras surgen siglos más tarde. Y claro, no sabemos esto, no voy a hablar de eso porque ustedes tienen aquí al maestro de estos temas. ¿Dónde fueron muchos de nuestros griegos que consideramos la antigüedad clásica a partir de mediados del siglo XIX? ¿Dónde fueron a aprender? Muchos fueron a Alexandría. Muchos eran mucho más oscuros que nosotros pensamos. Fueron blanqueados, obviamente, a partir del siglo XIX. Entonces, yo he hecho un esfuerzo para desmonumentalizar las ciencias sociales, no para decir que están totalmente para descartar, no. Todo mi trabajo es para no desperdiciar experiencia. Entonces, esa experiencia puede tener interesantes novedades y puede ser útil, pero no puede ser la única manera de aceptar las cosas. Yo hoy también decía a los estudiantes por la mañana que todos los conceptos de las ciencias sociales, y el marxismo por una vez hace lo mismo, pone la gran parte de la población del mundo en el lado errado de la historia. El concepto
de comunidad y sociedad, Gesellschaft y Gemeinschaft, entonces, que enseñamos en el primer año de sociología. Obviamente lo bueno, lo futuro es la sociedad, el pasado es la comunidad. Cuando él formuló esa teoría, casi todo el mundo era comunidad. La sociedad era una media Rusia de países en el norte de Europa y Estados Unidos, quizás, a comenzar. Los tipos ideales de Max Weber, que todos ustedes aprenden, vean claramente como los conceptos de familia, de Estado y de propiedad, las realidades sociales nunca son tipos ideales, porque no pueden, aproximarse. Pero realmente las sociedades occidentales están mucho más próximas de los tipos ideales que todas las otras. Entonces, el pensamiento hegemónico nos impide de representar el mundo como nuestro. La gente acaba por ser representada como objeto epistemológico, no como sujeto epistemológico. Y ese cambio es importante, porque si yo no represento el mundo como mío, tampoco lo puedo transformar. Porque estoy al servicio de otros, me siento de alguna manera exilado dentro de mi casa, que es el mundo. Podemos crear una otra perspectiva. A veces se critica la idea de las epistemologías del sur, que al final es una simetría. Hay epistemologías del norte y ahora van a crear las epistemologías del sur. No. Las epistemologías del sur existen para que no sean necesarias dentro de poco tiempo. Para que no sea necesario haber un sur, porque hay un norte, por supuesto. Pero eso no va a depender de la inteligencia de los teóricos. Va a depender de las políticas, las prácticas políticas y las luchas de la gente. ¿Qué nos dicen estos movimientos que están por ahí y cuáles son sus límites? Porque en algunos momentos se crea un gran drama revolucionario, quizás, y después las consecuencias, unos años más tarde, son pequeñas. Mire, 1848. Nace un movimiento en Francia y se espalla por toda Europa en cuestión de meses. No había Facebook. Se espalló. Una ola de revoluciones. Sus resultados no fueron muy fuertes. Realmente vino al contrario una grande derecha reaccionaria en Europa en los años siguientes. Entonces hubo un entusiasmo y ese entusiasmo se frustró. Por eso, cuando nosotros empezamos este trabajo de entender a través de una epistemología de cuidado que parte con los movimientos, organizaciones que están en la calle, en las plazas, porque son los únicos espacios públicos que no están colonizados por los mercados financieros, y pues donde la gente puede estar, pero donde es muy difícil hacer formulación política. Y aquí tenemos un primer tema, es cómo hacer hoy en día formulación política. Yo uso normalmente como tema general de este momento histórico como las revoluciones de la indignación. Es un concepto que viene de Spinoza, la indignación, no voy a entrar en eso, pero lo que yo quiero subrayar y que lo que es característico de estos conjuntos es que son mucho más fuertes en la negatividad do que en la positividad. O sea, son protestas, presencias colectivas que saben muy bien lo que no quieren, pero están muy inseguros sobre lo que quieren. Lo que no quieren es esta democracia, porque esta democracia fue ocupada por antidemócratas, porque la democracia representativa fue derrotada por el capitalismo, históricamente está derrotada. Está derrotada en Europa, donde se pensaba que era el país donde había un capitalismo democrático. Quizás no se nota tanto en algunos países, estoy en Bolivia, Ecuador o en Brasil, pero la dinámica global es la derrota de la democracia representativa por el capitalismo.
El capitalismo realmente está a poner límites al ejercicio democrático liberal, más que antes, de tal manera que mismo la democracia liberal, que es muy limitada, porque es una isla de democracia en un archipiélago de despotismos, en la economía, muchas veces en la comunidad, en la vida urbana, mismo esa está tan esvaziada que parece más como un espacio vacío, sin significado, con dos patologías muy fundas, muy fuertes. La patología de la representación, los representantes no nos representan. La patología de la participación, ¿para qué votar si mi voto no hace ninguna diferencia? Entonces, este es un momento fuerte de negatividad. Y curiosamente, nos vemos, y voy a mostrar que hay diferencias entre las diferentes genealogías de los movimientos, hay en todos todavía una idea de una democracia real. Y esto no se imagina. Al final del siglo XIX, cuando los jóvenes también, en ciudades como Chicago, París, Moscú, se organizaban, ahí el movimiento anarquista tenía un papel muy importante en ese entonces. No se imaginaba que democracia real pudiera ser parte del imaginario de jóvenes. Porque la democracia era una cosa totalmente oligárquica, elitística, sin significado. Pero en el siglo XX, a pesar de todas las derrotas, hubo algunas conquistas. Mucha muerte, mucha violencia, pero se conquistaron algunos derechos. Se habla a veces que el sur es muy violento. Esta es la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos son respetados en el norte, el sur es problemático. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial en Europa? Entre 60 millones y 85 millones. Nunca un acontecimiento histórico en ninguna parte del mundo fue tan violento como esto. Entonces, ¿qué lecciones puede este norte dar al sur? Realmente hay un sentimiento de agotamiento que está muy claro en todas esas protestas. Es que no hay soluciones dentro de este marco hegemónico. Y tampoco hay una gran capacidad para aprender desde el sur. Del sur que es una mezcla, obviamente. El sur que hablamos es el sur antiimperial, porque en el sur, obviamente, hoy después podemos discutir los diferentes conceptos del sur, que obviamente no es de manera ninguna biográfica, es geopolítica, es una metáfora espacial, como dice Enrique Dussel, y como digo, es una metáfora de la validación y construcción de conocimiento a partir de las perspectivas de los que han sufrido las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es un conocimiento nacido en la lucha. Y ese conocimiento también tiene mucha dificultad, y esta es la segunda dificultad para la universidad del siglo XXI. Porque la universidad es el lugar donde está el conocimiento de los vencedores. El conocimiento de los vencidos casi nunca entra en la universidad. Porque ese es el conocimiento nacido en la lucha. Los que perdieron fueron olvidados. Los africanos tienen un proverbio muy interesante. La historia de África fue contada por el cazador. Es tiempo que sea contada por el leopardo, lo que fue cazado. O sea, otra perspectiva, digamos así, que nos ayude a pensar exactamente por dónde podemos entrar. Entonces, ¿cómo hacer con que este conocimiento nacido en la lucha pueda ser reconocido como tal? La gran dimensión de la modernidad, las universidades, fue esta capacidad de crear ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. De alguna manera eso significa un poco, con todas las contradicciones, la universidad. Yo pienso que la universidad del siglo XXI tiene que romper con eso. Y por eso no puede ser, y me alegra estar aquí porque veo que ustedes están haciendo un esfuerzo para que no sea así. La segunda gran idea de todos estos procesos es que luchan contra una desigualdad brutal en nuestra sociedad.
Ustedes imaginan que la concentración del poder económico nunca ha sido tan grande. Ustedes saben que millones y millones de personas del mundo tienen menos renta que el señor Carlos Slim. Saben que nunca hubo tanta concentración. Y nunca el poder se disfrazó tanto de fragmentario, de anónimo. Podemos hablar de este señor o de otros señores, pero lo que se habla es de los mercados, la reacción de los mercados. De los especuladores nombres no conocemos. No sabemos, por ejemplo, que este país puede ser arruinado como el país. Mi país está siendo arruinado, España, a través de especulación financiera. De un día al otro la deuda aumenta. Sí que nada pasa en la realidad, sino que los especuladores están realmente apostando en la bancarrota de este país. Fue así que Grecia entró en caso de bancarrota. Claro, si los Estados Unidos no fueran tan importantes como son en el mundo hoy, imagínense cómo estarían los mercados con este apagón del gobierno federal de los Estados Unidos. Su rating, la anotación, su crédito internacional de los Estados Unidos debería estar en la basura. Pero no, mismo hoy tiene 3 As. ¿Por qué? Por las agencias de notación son americanas, obviamente. Pero pueden lanzar Grecia en la basura. Pueden lanzar México en la basura. Pueden lanzar Portugal en la basura. Entonces, pienso que este sistema de tanta desigualdad brutal, de una concentración de poder, que esto es muy claro en todas estas protestas, es una concentración donde de la dialéctica del señor y del esclavo de Hegel parece que tiene que ser reinventada, porque parece que es un poder que solamente tiene miedo de sus más íntimos, no tiene miedo de la revuelta popular, tiene miedo de los Snowdens, de la Chelsea Manning, pero no tiene miedo de la revuelta popular. Es porque es un poder que se está separando, parece. Y la metáfora del poder, en lo que estoy escribiendo, los textos estarán disponibles en breve, lo que llamo la dronificación de la política. La política hoy son drones. Hay drones militares, obviamente, que como he dicho, acabaron con el heroísmo de la guerra. No hay héroes en esta lucha. Son drones que matan, que destruyen familias, casamientos, funerales, inocentes, pero que crean una distancia total entre el agresor y el agredido. Pero los rescates bancarios son drones en el bolsillo de los ciudadanos. De un día al otro hay una transferencia de riqueza enorme de los ciudadanos comunes a los bancos para rescatar los bancos. Es un dron, porque es un poder tan fuerte que realmente ni imaginamos cómo nos están robando, básicamente. El mundo hoy es un robo institucionalizado. Es lo que es el neoliberalismo en este momento. Por otro lado, hay drones de información. Se crea la idea de que Irak tiene armas masivas de destrucción masiva. Y entonces toda la prensa internacional, armas de destrucción masiva. Es un drone informático de información. Y ahora se estaba intentando de crear uno de las armas químicas de Siria, olvidando que los Estados Unidos usan armas químicas todos los días. En Afganistán, los misiles de fósforo blanco son armas químicas consideradas por la ONU, todos los días usadas. Pero Siria tiene armas químicas y por eso hay que invadirla. Entonces, este cinismo de un poder que se disfraza de esta forma, que está creando una forma de apartheid global, tiene estas dos metáforas. Por un lado los drones, por otro lado los condominios cerrados, donde hoy los super ricos se protegen de todo, se protegen incluso de la polución, se está mercantilizando el aire hoy en día. Por eso nosotros tenemos que luchar por un derecho fundamental al aire, porque en esos proyectos de condominios cerrados parte del valor de la propiedad viene del aire puro. Obviamente, huir a la polución que producen sus empresas
y sus ideas. Entonces, esta idea que hubo una ocupación de la democracia, de los procesos institucionales, nos puso en un momento pós-institucional. Hay una extra-institucionalidad desde arriba. Guantánamo es quizás la forma más obvia de esta extra-institucionalidad. La manera como se distribuyó el cuerpo de Osama Bin Laden, no solo cómo lo mataron, mas cómo también se distribuyó el cuerpo, con violación de todas las convenciones de Ginebra, de la guerra. Es un acto de extra-institucionalidad desde arriba, a una impunidad enorme en este momento. Es la ley del 1%, como dicen los documentos. Entonces, esta idea de que hubo una ocupación que necesita ahora, obviamente, de estas instituciones, o ser eliminadas, o ser absolutamente transformadas. Por eso estamos en un momento que no es un momento de desobediencia civil. Porque en la desobediencia civil se respetan las leyes, pero uno va en contra. De alguna manera, Gandhi era un poco eso. Hoy la desobediencia es política. Es una crítica de la legitimidad de las instituciones propias, jurídicas, políticas, institucionales. Entonces, este momento en que estamos, que es una ruptura de alguna manera con muchas de las tradiciones, tiene diferentes formas de expresarse, porque están siendo un momento post-institucional, están, digamos, con genealogías distintas. La primavera árabe y todo el proceso islámico son movimientos que nacen de las ruinas de los procesos nacionales populares. El mundo islámico tuvo nacer, fue quizás lo más interesante o importante en ese entonces, fue un primer intento desde el sur de empezar otra política con problemas quizás. Pero fueron ellos, nacer fue uno de los que estuvo en el movimiento de los no alineados en 1955 en Bandung. Nacer, Sukarno, Nkrumah, Tito. Fue esta gente que estaba intentando de crear una otra identidad política en el mundo y que ahí crearon la posibilidad de una otra modernización islámica que venía de una tradición ancestral muy fuerte. Esos procesos fueron derrotados y los que están en las plazas hoy en el norte de África representan la ruina de esos procesos y intentar una novedad otra. Los Occupy de alguna manera es la autorruina del neoliberalismo. De alguna manera, el Occupy está lleno de ideología neoliberal sin saber. Por ejemplo, su rehúsa a hacer demandas puede ser leída de dos maneras. Es un radicalismo total, una total deslegitimación de las instituciones. ¿Para qué hacer demandas? Porque las instituciones la van a robar. Esto suena, obviamente, a algún tipo de pensamiento anarquista que ustedes conocen muy bien y están representando. Pero el otro lado de esto, que es noble, es la idea de que la presencia en sí misma crea un automatismo del movimiento que es muy semejante al automatismo del mercado. El mercado no hace demandas, el mercado invisiblemente va automáticamente gobernando la gente. Entonces hay aquí una autorruina del neoliberalismo, una fragmentación que quizás puede ser algo a pensar para el futuro. Los indignados del sur de Europa y el movimiento de Brasil tiene otra genealogía. Este está en la ruina de la socialdemocracia europea. La idea que realmente se podía democratizar el capitalismo a través de educación pública, salud pública, derechos sociales y económicos fuertes, una cierta articulación entre productividad y protección social, procesos universales, no como los que están intentando aquí en México o mismo en Brasil, que son condicionados a los rendimientos, a las rentas de las personas. Y hay una ruina de este proceso. Y hay una creencia que se puede reconstruir ese proceso, el estado del bienestar. Y quizá no se puede.
Pero ¿cómo vamos a inventar un mundo más justo a partir de estas ruinas? Son ruinas distintas. Hay que crear una acción política, un pensamiento político que sea capaz de captar y celebrar esta diversidad. Nadie tiene la receta hoy para resolver los problemas del mundo. No es mismo como costumbro decir, no necesitamos de una teoría general, necesitamos de la imposibilidad de una teoría general sobre la imposibilidad de la teoría general. O sea, sabemos que no tenemos las recetas y que quizás nuestros esfuerzos teóricos tienen que ir no en la vanguardia, sino en la retaguardia, con los movimientos, organizaciones y las protestas. Porque quizás tenemos que aprender cada vez más a conectarnos con el imaginario de la gente en general. Y que en este continente, Enrique lo mencionaba esta mañana, y que es muy verdad, muchas veces el imaginario nacional, popular, indígena sobre todo, se quedó por de fuera del movimiento crítico, de la teoría crítica. Y ustedes saben lo que pasó con José María Mariátegui en 1935, cuando él osó decir que los indígenas eran parte del bloque, digamos, revolucionario de América Latina. La gente del Comintern de Moscú vino a Lima, imagínense, en ese entonces, venir de Moscú a Lima, es algo muy fuerte, no es un avión de pocas horas, ¿no? Para decir a José María Mariátegui que él era un romántico, porque la revolución era la clase obrera, los indígenas eran un residuo del pasado, era un grupo reaccionario, no revolucionario. Y claro, Mariátegui podría ser asesinado. El hecho es que ese hombre era muy débil, una enfermedad muy grande, y a los 35 años murió. Pero un gran marxista que intentó ser contemporáneo de su tiempo, de su contexto, que no era obviamente el contexto del British Museum de Karl Marx, era otro. Y por eso usó licencias. Entonces, el significado de estas luchas tiene algo de muy diverso, digamos, que está en esta idea que hoy tenemos. La opresión no cría homogeneidad, al contrario, puede criar fragmentación. Y por eso hay que crear nuevas formas de crear alianzas para podernos capacitarnos nuestras luchas, y es eso que es el límite de este momento revolucionario, si lo queremos llamar así, y es obviamente cuestionable, es que realmente su capacidad de crear alianzas es pequeña, es limitada. Porque la gente está con una gran preocupación de la identidad de su movimiento, de su organización. Y cuando tú estás demasiado preocupado con tu identidad, rápidamente el otro se transforma en el enemigo. El gran problema de nuestro tiempo, y pienso que es claro de este proceso, es que nosotros tenemos una capacidad enorme de polarizar nuestras diferencias con nuestros compañeros y compañeras, con los otros oprimidos, y una capacidad enorme de despolarizar con el enemigo. Y por eso por veces traicionamos, porque nos dejamos de seducir por el opresor, pero al mismo tiempo polarizamos, dividimos y transformamos al compañero y a la compañera en un enemigo. Y por eso, si queremos organizar luchas sociales, que es mi objetivo, es político de hecho, ¿cómo creo alianzas si no hay un comité central que me diga? Y mi trabajo he visto, por ejemplo, los prejuicios entre el movimiento de las mujeres y el movimiento de los indígenas. ¿Cómo podemos contar las luchas con tanto prejuicio? Con los indígenas diciendo que las mujeres feministas son todas lesbianas, y que las mujeres feministas diciendo que los indígenas son los más machistas, mucho más que los blancos. Estuvimos 2 días en Lima, y pongo esa historia en un texto, 2 días en Lima, en Perú, con los movimientos feministas blancos, digamos, y con el movimiento indígena, varios movimientos indígenas de Perú, para estudiarmos exactamente este prejuicios. Al final de 2 días, las conclusiones pueden ser obvias para ustedes.
pero totalmente novedosas para la gente que estaba. El movimiento indígena acabó por saber, primero, que ni todas las mujeres feministas son lesbianas. Y segundo, que ser lesbiana es una orientación sexual como una otra. Y las mujeres feministas blancas acabaron por saber que había un movimiento indígena de liberación de mujeres indígenas, que además se rehusan a declararse feministas y que no usan el concepto de igualdad, sino el concepto quechua de chachahuarme. Chachahuarme es una palabra que normalmente traducimos por complementaridad. Quizás es mucho más compleja do que eso. Y por eso, ver dónde están las diferencias y los prejuicios, para ver que no necesitamos de ser iguales. Una indígena va a ser indígena, una mujer es una mujer. El problema de saber que hay diferencias nuestras que nos impiden acciones colectivas. Hay otras que no. Podemos quedarnos distintos para seguir en la misma marcha. Hace poco tiempo, cuando estaba en Mozambique con las mujeres y los campesinos en lucha por la tierra, la gran conclusión después de 2 días de trabajo fue la mujer que es la dirigente del Foro Mujer, que es ahora la presidenta internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, uno de los movimientos más interesantes hoy en día en el mundo. Esta señora, esta mujer, viene al final y digo, en la prensa, rueda de prensa, de aquí adelante, yo sé que la lucha por la tierra no es una lucha de campesinos, es una lucha de las mujeres de este país. O sea, crear la idea de que la lucha ajena es también la lucha propia. Y por eso, en el trabajo que hago, ustedes conocen algunos, de la teoría de la traducción intercultural, es exactamente para terminarnos un poco con la concepción propietaria de la política, para podermos compartir nuestras diferencias, despolarizando lo que es posible, porque nunca se traduce todo y ni todo es igual. Tenemos diferencias y algunas tienen que ser debatidas, todas tienen que ser debatidas, y algunas nos impiden de colaborar, pero no todas, porque hay trayectorias. Por ejemplo, trabajo con 3 movimientos que luchan por la tierra en el continente latinoamericano y que casi nunca se hablan y muchas veces se enfrentan. El movimiento campesino en lucha por la reforma agraria, el movimiento indígena por sus territorios ancestrales y el movimiento afrodescendiente por los quilombos, palenques. 3 historias de tierra. Una que viene del Estado, tiene una adoración política del Estado independiente de estos países, del Estado de la reforma agraria, los campesinos. Los afrodescendientes es el tiempo de la esclavitud. El tiempo de los indígenas es el tiempo histórico de la conquista. 3 tiempos históricos, 3 concepciones muy distintas de tierra y de territorio. Pero es posible que podamos unir las luchas, sobre todo cuando pensamos que uno de los derechos fundamentales del siglo XXI va a ser el derecho al agua y a la tierra. Esos son los grandes derechos. Olvidemos otros. El saqueo de las riquezas de los recursos naturales está ahí. Y por eso hay mucha lucha que tiene que ser entendida desde las epistemologías del sur como siendo una sociología de emergencias, como digo. Por ejemplo, la concepción indígena de Pachamama o de Madre Tierra, que está hoy en la Constitución de Ecuador y en Bolivia de alguna manera también. Como un ser viviente, que no es un recurso natural, no es algo inerte, que no es un objeto de derechos, sino un sujeto de derechos. ¿Esta es una cosmovisión indígena? ¿Esto interesa solamente a los indígenas? No, interesa a todo el mundo. Esta es la emergencia, es amplificar simbólicamente la lucha. La lucha de la parota, por ejemplo, contra la represa, es una lucha que no es simplemente para campesinos o indígenas. Es una lucha que está mostrando que necesitamos una otra matriz energética en nuestros países, porque esta va a destruir el planeta.
Las Naciones Unidas dicen que dentro de poco tiempo, 10% de los países de la ONU van a tener problemas territoriales graves debido al calentamiento global. O sea, van a perder territorio por la subida del nivel del mar. Entonces, estas luchas que parten de otras cosmovisiones tienen que tener un espacio en nuestro conocimiento, porque ellas son importantes no para los grupos que están en la lucha, pero sino para todos. Pero como vamos a crear esta idea que la lucha indígena es una lucha nuestra, de todas las mujeres, de los ecologistas, derechos humanos, de los anarquistas, de los zapatistas, y es más claro obviamente por ahí. Entonces, tenemos muchas diferencias. Yo no quiero minimizar las diferencias de ninguna manera. Lo que yo quiero de alguna manera es que nosotros pensemos que para construir la contrahegemonía, un bloque histórico encuentra un poder tan fuerte como este en que nos encontramos en este momento, necesitamos de ser más creativos, más imaginativos, de desaprender algunas cosas que vinieron de nuestras teorías anteriores, sin pérdida de identidad, pero creando otras posibilidades a partir de otras formas de pensamiento. Y a eso a que llamo una ecología de saberes. Es la posibilidad de juntar, por ejemplo, conocimiento científico con conocimiento popular de los movimientos. Gran parte de la población del mundo vive sin acceso al conocimiento científico, con su propio conocimiento. Es posible hacer ecología de saber. ¿Qué reto es ese para una universidad? La universidad está centrada exclusivamente en el saber científico. Hay que traer el saber popular para dentro de la universidad. Esto es lo que llamo extensión al revés. No es llevar la universidad para afuera, es traer lo que está afuera para dentro. Y eso obviamente es muy complejo, porque nuestros programas de estudio fueron organizados en contra de la ecología de saberes. Por eso, de alguna manera, tendremos durante un periodo transicional de crear la contrauniversidad dentro de la universidad. Y quizás ustedes están interesados en ese proceso, y eso me parece interesante. Entonces, estos movimientos, estas presencias, parte de los límites es que no están capaces de entrar con toda esta riqueza del mundo, pero viven con una angustia, por veces no dicha, esta ausencia. O sea, saben que son ignorantes. Y eso ya es una cosa muy importante. Que no, las teorías con que aprendieron hasta ahora no les sirven. Quizás están muy inseguros, pero están señalando en 4 grandes áreas. Son las áreas donde yo pienso que va a haber una transformación y que esta diversidad de los procesos y de las protestas nos obligan a una creatividad de prácticas políticas que es difícil realmente de organizar. Yo distingo 2 tipos de políticas que vamos a entrar en las próximas décadas, quizás estamos ahí entrando. Una es lo que llamo una política prefigurativa, es la política de las zonas liberadas. Nosotros tenemos que crear zonas liberadas dentro de la sociedad, donde sea posible otra manera de vivir, de organizar la vida, de democratizar la vida, la economía. Hoy en día, aquí, en nuestra sociedad, nosotros nos acostumbramos dentro de un marco, digamos, de lucha guerrillera, de hablar de zonas liberadas. Las zonas liberadas hoy están en el medio urbano, donde pueden estar, algunas son ilegales, otras pueden ser alegales, otras pueden ser legales. Pero crear, inventar el futuro hoy. ¿Por qué? Porque una de las trampas del neoliberalismo es paralizar totalmente la imaginación del futuro. Muchos jóvenes, no estoy hablando de ustedes, pero muchos jóvenes hoy que pasan la vida entre el Facebook y el centro comercial, no imagino que haya una alternativa a este tipo de vida.
Por eso, las zonas liberadas son zonas donde podemos crear maneras de vivir no capitalistas, no coloniales. Hoy, en varios aspectos de nuestra vida, que pueden tener una dimensión institucional, pero siempre instituyente. Digamos, nunca se pierde el poder instituyente. Claro que algunos lembran que aquí las zonas liberadas también se crearon y tienen un significado muy fuerte en México por todo el movimiento zapatista. El problema es que esa es una de las políticas, no me parece que sea la sola, la única que debemos seguir. Hay una otra que llamo la política reconfigurativa. Ahí es el debate que ustedes saben, cómo se podemos hacer lucha dentro de las instituciones. A mi juicio, de aquí adelante, nosotros vamos a estar en esta lucha reconfigurativa, transformar el poder para tomar el poder que no se puede cambiar en autoridad compartida. Para mí es por ahí. No es la oposición transformar el poder, tomar el poder, ustedes saben esa lucha. Es transformar el poder para poder tomar un poder nuevo que sea distinto de este poder que tenemos ahora. Y eso va a obligar a luchar con un pie dentro y un pie fuera de las instituciones. Un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Yo pienso que muchas de nuestras protestas, con la criminalización de la protesta social, van a ser ilegales en el futuro. Algunos lo son hoy. Leyendo los informes de la CIA se nota que la estrategia fundamental del futuro es desestabilizar las protestas por infiltraciones provocadores dentro de las protestas. Está escrito como estrategia global. Y nosotros por veces estamos un poquito ingenuos a lo que va a pasar. Infiltraciones es eso que nos vamos a tener. Por eso las luchas van a tener una dimensión legal y una dimensión ilegal. No digo necesariamente violenta, pero ilegal. Entonces, las zonas liberadas de alguna manera son dos pies en la ilegalidad, quizás. Las luchas reconfigurativas son un pie legal y un pie ilegal. Dentro y fuera del Estado. Dentro y fuera del derecho. Creando nuevas legalidades. Yo estaba luchando, porque estaba con esta lucha ahora con los Biránica. Ellos usan todos los medios políticos, obviamente jurídicos, que tienen a la mano. La Parota tiene una cosa muy interesante, porque eran campesinos y terminaron indígenas. Para poder tener acceso a la consulta, 169. Y después, como la consulta no era vinculante, usaron el derecho agrario mexicano para decidir en asambleas decisiones vinculantes. Mire, la creatividad de este proceso. Diferentes leyes, derecho propio, derecho del Estado, ilegalidad, renovación de la identificación. Por veces nos dicen, cuando nosotros trabajamos con el movimiento indígena, que son los ancianos los que luchan por la identidad indígena. En este caso, la Parota es muy curiosa, ustedes que los conocen o que conocen. Fueron los jóvenes que reivindicaron la identidad indígena, no los ancianos. Porque era una identidad política, de alguna manera instrumental, como una herramienta, digamos, de lucha. La identidad como herramienta de lucha. Y reinventaron su identidad para esta lucha. Y esto pienso yo, es lo que estamos pensando hoy en el mundo, de muchas formas, con mucha creatividad. Quizás no vamos a tener éxito, quizás hubo transformaciones importantes en Ecuador y Bolivia que en este momento están en peligro porque constituciones avanzadas están siendo desconstitucionalizadas, por así decir. El caso de Tiflis y Bolivia es un ejemplo. El caso de Yatsuni y TT, dos luchas en que estuve involucrado, que están derrotadas, por así decir. Una carretera que va a atravesar el Tiflis y obviamente la exploración petrolera en Yatsuni y TT. Son dos violaciones totales de lo que está en la Constitución de este país. Por eso no podemos tener una actitud romántica. Nos cogemos las luchas, estamos en las luchas que podemos hoy luchar con las herramientas que tenemos
quizás reinventando otras, a partir de las que tenemos. Y es por eso que las 4 grandes áreas que estoy mirando como siendo las que donde esta reconfiguración se da, son primero democratizar la democracia. La democracia que tenemos no es democrática. La Constitución de Bolivia dice que hay 3 formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Entonces, necesitamos quizás la democracia representativa, pero solamente si está con la participativa y la comunitaria. Ahí quizás esa democracia sea más real, sea una democracia que derrote al capitalismo y que no, al contrario, es derrotada por el capitalismo. La segunda área es desmercantilizar la vida, porque lo que está haciendo el neoliberalismo con esta obsesión de la privatización es para retirar dominios de deliberación política y transformarlos en mercado. Si privatiza la educación, deja de ser una cuestión política para ser una cuestión de mercado. Si privatiza la salud, deja de ser política para ser mercado. Esta es la despolitización. Y por eso se está despolitizando como se hace con la tierra, con el agua, con la privatización del agua, con la privatización del aire. Pues esta lucha es por ampliar los campos de deliberación política, y eso se hace desmercantilizando parte de la vida. El concepto de suma causa que está en la Constitución de Ecuador es muy rico en ese aspecto. La tercera área es descolonizar el pensamiento y la convivencia. Nosotros seguimos hoy todavía, y eso es más familiar con ustedes, con formas coloniales de convivencia. Nuestras universidades, nuestras escuelas tienen que hacer un esfuerzo muy grande para atraer la diversidad étnico-cultural de nuestros países. En algunos, aquí no tanto, y aquí sigo feliz ahí por estar aquí, pero realmente basta mirar el auditorio para saber la discriminación social por la color de las personas. O sea, hay racismo, hay colonialismo, no solamente en el pensamiento, pero en la mente. Entonces nosotros nos declaramos que somos antirracistas, pero si no pasa en la familia, porque si la hija va a casar con una persona de otro color, ya son problemas, va a causar algún disturbio, etc. Somos en general todos antirracistas. En la práctica muchas veces somos racistas. Brasil llevó mucho más de 100 años a descubrir que era una sociedad racista. Hoy hay acción afirmativa para indígenas y para afro-brasileños. Esta es una área que pienso que tenemos mucho que hacer en la ciencia, en el conocimiento, en las universidades, en la vida, en el empleo. Y finalmente, yo pienso que estas 4 áreas necesitan una reforma total de la política y del Estado. Y aquí es un enfrentamiento grande teórico, porque algunas corrientes piensan que el Estado lo mejor es dejar de lado. Pero yo pienso que al contrario, el Estado puede ser un novísimo movimiento social, porque veo que los movimientos son ambiguos. ¿Qué fueron los pactos de San Andrés, sino un intento de cambiar el Estado mexicano? No fue una lucha fuera del Estado, fue una lucha dentro del Estado. Fracasó. Ahora, pero es un campo de lucha. Y ahora hay que luchar fuera, como digo, un pie fuera y un pie adentro. Sin dogmatismos, sin tenemos la certeza, porque este momento es un momento de incertidumbre, pero no de desesperanza, al contrario. Y por eso pienso que esto que les propongo no es de manera ninguna una teoría heroica, es una teoría de vanguardia, no, es una teoría de retaguardias, es analizar un poco la diversidad y cómo podemos ir intentando de crear alianzas que creen el temor de la revolución popular, porque hoy el problema es que el capitalismo no tiene miedo, siente que no tiene que tener miedo y tiene que volver a tener miedo. Y ese es un proceso histórico en que estamos, y solamente con eso vamos realmente
encontrar un proceso, como termino de realmente un proceso de vida digna después de la barbarie del progreso y del progreso de la barbarie del neoliberalismo. Solamente así podemos construir una sociedad digna de todos nosotros. Muchas gracias. Como en otros casos, con Michael Levy, estamos ante un gran intelectual, no un intelectual colonial que le pide venia a Estados Unidos o Europa del Norte para pensar, sino que piensa desde la realidad concreta. Creo que lo que han escuchado pues es suficiente primero como testimonio de lo que es un intelectual universitario. Yo querría explicarle a Boaventura que esta universidad de la Ciudad de México, autónoma, viene de una gran victoria, porque por lo general, los movimientos estudiantiles más famosos al fin terminaron siendo un grito y al fin fueron derrotados. Pero esta pequeña universidad, en comparación a otros, aunque seamos 15.000 estudiantes y 700 profesores, triunfó. Y entonces los alumnos aquí tienen conciencia de que se pueden lograr ciertas cosas. Pero claro, hay que también continuar esas conquistas para llegar al fondo. Lo que nos presenta aquí Boaventura es todo un horizonte epistemológico. Episteme, ciencia, pensamiento. Un pensamiento que tiene, por un lado, el dogmatismo, repetición de las doctrinas conocidas por los grandes pensadores europeos, que en su gran mayoría, casi sin excepciones, son eurocéntricos, pero también entre nosotros. Y las grandes universidades latinoamericanas son eurocéntricas. Por lo tanto, desprecian mucho lo que él ha mostrado como movimientos populares, los pueblos originarios, experiencias que no se han dado en Estados Unidos ni Europa, sino se están dando entre nosotros. Y eso exige un pensamiento distinto. Pero también tenemos el otro riesgo, yo diría en la extrema izquierda, que ante las instituciones que se burocratizan, piensan que hay que destruirlas todo, como dijo el Estado, hay que disolverlo ya, sin entender lo que significa la disolución del Estado como un horizonte. Quiere decir entonces que este pensamiento crítico es sumamente complejo y tiene que estar muy junto a la realidad. Por eso que yo querría ahora tomar lo que se ha dicho, pero relacionándolo con una pequeña obra de Boaventura que se llama La Universidad del siglo XXI. Es un libro casi de 100 páginas, que viniendo aquí le estoy pidiendo permiso de poder quizás publicarlo en la universidad y con eso comenzar una colección de pensamiento crítico. Seguiría, por ejemplo, el texto de Horkheimer sobre pensamiento tradicional y pensamiento crítico, con algunos comentarios de América Latina, y en adelante haremos una colección. ¿Por qué? Porque la universidad del siglo XXI tiene que ser una universidad crítica.
Esta universidad, yo ya lo he repetido, tuvo una etapa donde se pensó hacer un proyecto pedagógico distinto. Y es muy interesante y hay que continuarlo, donde el profesor tiene una relación particular con el alumno, una universidad situada en la periferia urbana y pensando que sus alumnos deben ser en su mayoría de los grupos, clases más necesitados, que muchas veces tienen que trabajar y se les alarga la carrera, y por lo tanto las medidas normales de la eficiencia terminal en una carrera pues no valen como las otras universidades más hechas entre pequeños burgueses o gente que no necesita trabajar. En esta está más difícil. Pero junto al proyecto, diríamos así, pedagógico, crítico, las asesorías, las tutorías, una relación personal con los alumnos, etc. Si algo recuperamos de la segunda etapa, es de que es muy importante la investigación. Y en eso, pues, la universidad tiene que ser un pensamiento que conozca las ciencias, aún las ciencias empíricas, la física, la biología, y no solo las ciencias sociales. Esto es obvio, sería la segunda etapa. Pero estoy descubriendo que tenemos que pasar a una tercera etapa. Y lo que nos ha dicho Boaventura sería como un manifiesto. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México debería ser esa universidad crítica del siglo XXI, que no hay necesidad de tener ni muchos alumnos ni muchos profesores, pero sí gente que sepa lo que es el pensamiento crítico y que lo practique a un nivel creativo, que es justamente lo que nos ha hablado Boaventura ahora, que como habrán vislumbrado, no es nada simple, es mucho más complejo de aprender simplemente los clásicos europeos y norteamericanos, porque supone que hay que crear ciencia nueva desde los excluidos y desde los oprimidos. Eso significa una creatividad epistemológica que un grupo de pensadores latinoamericanos, a lo cual el mismo Boaventura forma parte, le llamamos la descolonización epistemológica, que viene desde el sur. O es decir, todas las carreras deberían ser críticas. Y si hacemos un examen de nuestras carreras, permítanme, casi ninguna es crítica. Yo puedo hablar de la ciencia, pero la ciencia, como dice Varsavsky, un físico, en un librito que se llama Ciencia, Cientificismo y Política. Puede ser cientificista, justo en la línea que comenzó Boaventura diciendo, una cosa es la inteligencia y la ciencia, y otra cosa es la política. Pero lo que pasa es que la política es la cotidianidad del pueblo, y la ciencia tiene una responsabilidad social, y sobre todo tiene objetos, temas que debe estudiar. Entonces, por ejemplo, miren qué interesante, podemos tener un laboratorio de epidemiología, pero ese laboratorio se ocupaba quizás de lograr mejorar cosméticos para una transnacional. Pues era gran ciencia, era investigación, pero ahora nos ofrece la Secretaría de Salud, la Secretaría de Nutrición y de Ciencia, Tecnología e Innovación hacer un instituto, un laboratorio mucho más importante, pero de epidemiología, es decir, de las enfermedades que sufre la gente en México y en el Distrito Federal. Que sí, que no es lo mismo hacer biología para una transnacional que hacerlo para descubrir las enfermedades de nuestro pueblo. En este segundo caso es una biología con responsabilidad social. En el primero
era una abstracción teórica, pero que de hecho se usaba contra los intereses nacionales y por lo tanto no tenía responsabilidad social. ¿Qué es lo crítico entonces? Y es lo que Boaventura ha estado indicando, pero que muy bien explica en un libro, como dije, el librito, La Universidad del siglo XXI. Él lo piensa, después de una redefinición de universidad, en un sentido muy particular. Él dice, hay grandes movimientos sociales. Estos movimientos sociales pueden ser, en Brasil, por ejemplo, los campesinos sin tierra que ocupan ciudades, también los urbanos que ocupan casas porque se han quedado sin casa, el movimiento feminista, distintas maneras de ejercer la sexualidad, el movimiento obrero, por supuesto, pero también el campesino, los maestros que se han movilizado en nuestra ciudad y todavía están siendo criminalizados y se los quiere poner en orden. Se ha estado refiriendo al tema. Todos estos movimientos necesitan que sus líderes tengan teoría. Entonces, si mal lo interpreto, Boaventura está pensando una universidad que podría algo así como dar la teoría a esos movimientos sociales. Ahora, en una universidad como la nuestra, no sería eso solo, sería también encarar las carreras tradicionales, pero con un sentido crítico. Por ejemplo, nosotros tenemos, y está muy bien, una maestría de Derechos Humanos, pero aún una maestría de Derechos Humanos puede interpretarse dentro de una concepción del derecho como el abogado que discute y logra que su cliente sea declarado justo en una acusación. O es decir, puede usarse el derecho humano en un formalismo del derecho que solo mire el proceso debido, o en cambio tomar el derecho humano como un acto de justicia, esa justicia que debe ejercer el juez, no solo el abogado defensor o acusador, el que debe saber si algo es justo, pero justamente ahí necesitamos el derecho alternativo. ¿Cómo funcionan las cosas en una favela de Brasil? No hay ahí un derecho que se gesta distinto y el juez debe considerar para un litigio en una favela. Eso es derecho alternativo. Lo mismo acontece en la ciencia económica. Una ciencia económica crítica no supone simplemente tomar el neoliberalismo, ni siquiera el marxismo tradicional, porque hay que estudiar la realidad económica de países dependientes y de grupos como por ejemplo nuestros pueblos originarios de Guerrero, allá de la costa, y entonces ha de plantear temas de la economía muy distintos. No es simplemente la salud, porque el sistema de la salud ha sido subsumido por el capitalismo y gran parte de la medicina es explotación de la enfermedad, sino que realmente habría que estar haciendo que con una medicina preventiva la gente no se enferma y cuando cae en ella una medicina distinta, o es decir, todas las carreras pueden ser redefinidas. Yo pienso que eso es justo lo que tenemos que ahora pensar seriamente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entrar a la tercera etapa, no solo de una reforma pedagógica como ya se definió, no solo investigación en abstracto, sino pensamiento crítico para formar graduados que puedan ser útiles para los grupos más necesitados de nuestra sociedad, no para las élites que ya tienen bastantes universidades que se dedican a sus fines. Hay que pensar en esos excluidos. Pensamiento crítico. Entonces, esto podría empezar como el horizonte de algunos foros que tendremos que hacer en la universidad sobre el pensamiento crítico, donde discutamos las cosas, porque muchos profesores ciertamente no van a estar de acuerdo. Claro, el otro día una excelente colega me dice, vas a invitar a tal profesor, qué bonito,
conoce muy bien a Max Weber como yo. Es una weberiana, está muy bien, pero el pensamiento crítico critica a Max Weber. Tenemos que discutir qué pasa. Entonces, son discusiones universitarias importantes. Me gustaría, en ese sentido, preguntarle a Boaventura, ¿qué más puede agregar de las ideas que están escritas en su libro sobre la universidad del siglo XXI? ¿Cómo la puede pensar para esta universidad nuestra, que es urbana, es de la Ciudad de México, que tiene lugares agrícolas, como por ejemplo en muchos lugares del Distrito Federal, especialmente en el sur, allá por Milpa Alta y otros lugares donde estamos pensando la posibilidad de un nuevo plantel? Pero en fin, hay movimientos sociales, los vemos todos los días en la calle, pero no puede ser meramente una universidad que formara los militantes para esos movimientos sociales. Pero cómo la universidad se vincula a esos movimientos sociales, aprende de ellos, hace teoría que les sea útil y al mismo tiempo hace teoría para una sociedad distinta, futura. Es decir, tenemos que discutir qué significa una universidad crítica. Así como mi pregunta es así, sin ninguna distancia, le diría de nuevo entonces a Boaventura, ¿qué dirías a una universidad que no es de las más importantes en México por su número, que es una de las más jóvenes, que surgió en el 2001, por lo tanto ya es del siglo XXI, pero que sería bueno que sea ahora consecuente con esa metáfora que significa, debe ser una universidad por su contenido distinta? ¿Cómo imaginarías a este grupo de, en su mayoría, alumnos de la universidad, que no han sido derrotados, que tienen conciencia que han podido triunfar y que ahora hay que hacer crecer este proyecto? Muchas gracias a todos. Vamos a ver si mi voz dura un poquito más. Alguien me ayudó ahora con las pastillas, puede ser que... Mira, en la pregunta de Enrique, que de hecho está también presente en algunas de las cuestiones, ¿cómo pensar en la práctica esta universidad del siglo XXI? Tenemos criterios, obviamente. Algunos los menciono en el librito de que habla el profesor Dussel. Pero obviamente yo tendría que analizar mucho más concretamente, conocer mucho mejor la realidad de esta universidad para compartir con ustedes colectivamente, pensáramos cómo serían a partir de esos criterios, podemos mirarlos un poquito más, las grandes transformaciones, teniendo en cuenta esta universidad, esta ciudad, este país. Y eso exige, obviamente, bastante conocimiento práctico de las condiciones en que nos manejamos. Las universidades hoy esa fue la gran estrategia del neoliberalismo, es crear jerarquías entre las universidades. En algunos continentes fue peor. En África, por ejemplo, a partir de 92, el Banco Mundial dijo que los africanos no debían invertir en universidades. Debían invertir solamente en enseñanza primaria, secundaria y comprar cursos universitarios a las universidades del norte. Porque eso era más rentable económicamente. Así, con la gran tradición africana de universidades, Nairobi, Makerere, en Uganda, Tanzania, Dar es Salaam, Eduardo Mondlane, en Mozambique, entraron en una crisis tremenda por falta de inversión del Estado. Fue una actitud completamente asesina, digamos, de las especificidades de este país, porque las universidades modernas, realmente con muchos conceptos excluyentes sobre lo que es el país, fueron un proyecto de país en muchos países.
Claro que era un proyecto excluyente, pero criticar un proyecto nacional excluyente no es pensar en la posibilidad de eliminar un proyecto. Hay que crear otro proyecto y no el automatismo de las universidades globales, que es lo que está hoy en campo, que es que las universidades globales, que son casi todas norteamericanas, algunas neozelandesas, otras australianas, que van a vender cursos universitarios a través de franquicia para el mundo fuera. Porque no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de sociedad para el neoliberalismo. Porque la sociedad es la sociedad de los mercados desregulados, privatizados, liberalizados. Es la sociedad global neoliberal. Entonces nosotros no podemos entender India sin la Universidad Nehru. Esa universidad fue fundamental para crear el proyecto de India, como la UNAM, como la Universidad de São Paulo en Brasil, con todas las exclusiones, por supuesto. Esa crítica habría que hacerse para crear otros proyectos. Y a partir de un proyecto de universidad, ciudad y de país, que esta universidad va a intentar negociar sus diferencias y su novedad en el siglo XXI. Por eso tiene que haber mucha discusión, por supuesto, sobre esas posibilidades, porque hay gente que piensa que todos estos proyectos de país son nacionalistas y como tal deben ser echados. No. Evo Morales llama a la nueva política agenda patriótica para los próximos 20 años en Bolivia. Patriótico no es lo mismo que nacionalista, es otra cosa. Es muy interesante la nuance, ¿no? Pero los criterios serían algunos. Y primero los principales son los que buscan no desperdiciar la experiencia y por eso la experiencia cognitiva que nos cerca, que está por acá. Y eso se hace de muchas maneras. Mismo la sostenibilidad de las estructuras de esta universidad, cafeterías, limpiezas, pueden ser zonas liberadas, económicas, populares, cooperativas, con los barrios periféricos que quizás acá, con gente de aquí de la universidad. Se puede experimentar dentro de la universidad formas de organización económica autónoma, de las infraestructuras sin las cuales una universidad no funciona. El cotidiano que está fuera de la clase, de la sala de aula, y que es muy importante para toda la gente. Claro, tenemos una estructura de funcionarios, etcétera, que hay que respetar. Pero se puede integrar esa estructura en algo que conecte esta universidad con su entorno y con los pueblos con los cuales se quiere conectar mejor. Puede tener un pacto con algunos pueblos periféricos, populares de México, donde se va a poder hacer un intercambio de ideas y de pensamientos, donde los estudiantes van a trabajar en esos barrios y reportar a sus clases. Y pasan tiempo en esos barrios, como algunas universidades interculturales indígenas están haciendo, aprendiendo desde las universidades indígenas. Pasar un tiempo en la universidad y otro en la comunidad. Y después intentando articular los diferentes conocimientos. Por ejemplo, si hacemos esto, porque no es simplemente una cuestión teórica, el conocimiento no científico es vivido, o sea, no es separado de la práctica. Y por eso los estudiantes y profesores tienen que tener un contacto con esas realidades que están fuera. Derecho, por ejemplo. No hay un derecho solo en la sociedad. Hay el derecho popular de los barrios, que ni siempre es muy luminoso. Hay el derecho indígena. Esta facultad de Derecho, si quieren crear una facultad de Derecho, podría ser una innovación para crear lo que llamamos los abogados populares.
una gran tradición en Brasil y Colombia. Hay redes nacionales de abogados populares, que son jóvenes juristas, buenos abogados, que se articulan con los movimientos sociales y las luchas sociales para defender, por ejemplo, de la criminalización de la protesta y para hacer luchas en que están los movimientos involucrados. En este momento, por ejemplo, una facultad de Derecho de Mato Grosso do Sul creó un curso de Derecho para los hijos de los campesinos sin terra, de los asentamientos del movimiento Los Sin Terra. ¿Para qué? Por una razón simple, es que para estos hijos la cuestión de la tierra es muy importante. Y ustedes saben que la cuestión de la tierra no es muy importante en los planes de estudios de las facultades de Derecho. Se estudia en dos cursos. En este país se estudia más debido a la tradición del derecho agrario que viene de 1915, por la revolución. Pero en otros no hay nada. O sea, la cosa más importante para estos profesionales que quieren defender sus tierras es la tierra. Pero las universidades nada dicen. Entonces hay que cambiar. Y eso quiere decir que dentro de las universidades convencionales es posible crear otras realidades, otros planos de estudio orientados para eso, para el uso alternativo del derecho, para el derecho indígena, para el derecho popular de las comunidades. Yo hice mi doctorado estudiando el derecho interno de una favela de Río de Janeiro, por ejemplo. Cómo se resolvió los litigios dentro de la comunidad, que no puede ir a un abogado. Hay un derecho, hay mucho derecho en la sociedad, lo que llamamos pluralismo jurídico, que casi nunca entra en las facultades de Derecho. Miren lo que es aquí. Medicina. A toda una medicina tradicional, indígena, campesina, riquísima en este continente. La Facultad de Medicina de Manaus, en la Amazonía, está haciendo una cosa, realmente trabajamos mucho, les gustó la idea de ecología de saberes, y están haciendo dos ecologías: la ecología de saberes jurídicos, que es esto que hablé ahora, y la ecología de saberes médicos. Los estudiantes en el último año, y no solamente en el último, segundo, tercer año, no van solamente a las comunidades fuera de la universidad a hacer clínica y estudiar con la gente, van a aprender la medicina tradicional, que es muy rica en la Amazonía, como es muy rica en los Andes, como es muy rica aquí en México. Y por eso es otra concepción de medicina, porque es otra concepción de persona y de salud. Por ejemplo, ¿quién está enfermo? ¿La persona o la comunidad? Ustedes en la Facultad de Medicina aprenden que la persona está enferma. En mucho de la medicina tradicional, cuando una persona está enferma es porque la comunidad está enferma. Y hay que curar la comunidad. En África, obviamente, donde muchos urbanos y rurales piensan que hay un mundo de espíritus que controla el mundo humano. Por ejemplo, se tienen que hacer ceremonias cuando un ministro entra, porque puede haber malos espíritus en la sala. Esto es ridículo, obviamente, desde un punto de vista egocéntrico. Pero estamos a hablar de ministros modernos que usan una ceremonia ancestral para se legitimar. Ya vieron cómo Evo Morales fue a Tiwanaku, como dice Enrique. O sea, esta dualidad que puede ser una ecología desde que articulada de varias medicinas, de medicina comunitaria, que es distinta. Y esto puede llevar a que esta epistemología es también una ontología. Esto ya contesta la cuestión de la psicología social. ¿Por qué hay una psicología social? Porque hay una psicología individual. Si no hubiera una psicología individual, no era necesaria social. Porque nosotros polarizamos, dicotomizamos demasiado el individuo y la comunidad. Y además, en la cultura eurocéntrica, el individuo está primero.
después está la comunidad. Margaret Thatcher decía, no conozco qué es la sociedad, solamente conozco individuos. Si usted parte la idea de la cosmovisión indígena, popular, campesina, de que es la comunidad que produce al individuo y no el contrario, toda la psicología social, entonces no hace sentido llamarle social. Entonces la primera cosa era traer el nombre del curso y obviamente tener otro tipo de tratamiento en las cosas. Un gran filósofo africano, Kwasi Wiredu, escribía un texto muy interesante para decir exactamente que en su lengua, la lengua acá, de Ghana, él no puede traducir pienso, luego existo. Está en uno de mis textos, ustedes han visto algunos que leyeron. Porque la palabra yo no existe en acá. Porque yo es algo separado. Y en lengua acá, el yo es siempre con. Es alguien con, nunca solo. Entonces, no puedo traducir el yo, tampoco el pensar. Porque pensar es medir algo. No es algo en abstracto, es medir algo. Entonces, no puede decir esto. Podemos decir, qué lástima, es una lengua limitada. No, ahora es otro lado. Lo que la lengua acá permite decir, que la lengua colonial de la filosofía no permite. Y ahí, por ejemplo, todas estas formas donde el comunitario precede al individuo y hay nombres para esa realidad cosmogónica entera. Entonces yo pienso que tenemos muchas posibilidades, porque en nuestras sociedades urbanas puede haber, por eso digo que es necesario conocer el contexto. Supongamos que ustedes aceptan un poco la idea de las zonas liberadas. Hay realmente, por ejemplo, huertas urbanas, y algunos barrios se está intentando de salir del mercado a través de huertas urbanas en algunos países. ¿Cómo valorizar eso dentro de la universidad? ¿Cómo apoyar esos procesos con agrónomos? Toda la agronomía es el caso más interesante. Las facultades de economía son facultades de promoción de la Monsanto, de las agrotóxicas y de la agricultura industrial. Ustedes sabían que gran parte de los profesores de agronomía son financiados con becas de la Monsanto. Ahora ustedes se sorprenden que hoy está viendo en el Congreso brasileño aprobarse la semilla Terminator. ¿Ustedes saben lo que es la semilla Terminator? Es una semilla producida por la Monsanto y también por otros que vale solamente por una cosecha. Después de una cosecha está estéril, no puede ser utilizada. Esta semilla está suspensa por la Convención Biológica de Biodiversidad desde el 92. Está ahora a iniciarse la negociación en el Congreso brasileño. Violación de esta suspensión. Por presión de la Monsanto, que negocia directo con el gobierno. El capital ya casi ni necesita los partidos para negociar con los gobiernos. Va directo. Y impone condiciones directas. Entonces, quizás esta universidad tiene muchas zonas liberales aquí alrededor que no conocen. Quizás hablamos también de la universidad. ¿Cómo hacer que el extracurricular sea currículo? Ustedes saben que antes se decía que muchas universidades latinoamericanas se aprendía más en los corredores, en las cafeterías, de las clases. Y en las élites realmente se formaban a través de estas competencias, las oligarquías, amistades en los corredores, las fiestas. No era esa verdad. El lujo. Podemos hacer eso con la lucha de liberación, puede ser importante. Y yo sé que todo con la pregunta de la premiación. La idea es que no tenemos una forma única de universidad. Nos necesitamos de una forma de universidad polifónica. Y por eso, la UACM, por ejemplo, puede hacer el convenio con la Uniquiera, San Cristóbal. Puede hacer el convenio con la Escuela Floresta Fernández de Brasil.
puede ser hacer un convenio con la Universidad Las Manos de Plaza de Mayo de Buenos Aires. Son universidades alternativas que no dan cursos en el mismo sentido, no diplomas, mas se necesitan de se articular. Nosotros queremos otras formas universitarias, las interculturales. Ahora no son fraude. Cuando son promovidos en los gobiernos es un poquito complicado, pero hay cosas interesantes en Ecuador, Bolivia, Colombia. Entonces, la Universidad Popular, los movimientos sociales que hemos hecho, tenemos muchos talleres, pues vamos a la página, Universidad Popular, movimientos sociales.org, y ahí viene la relatoría de nuestros informes. Es un aprendizaje, sí, pero no hay cursos, no hay enseñanzas. ¿Dónde viene esta tradición? Es como si Paulo Freire viviera hoy. La gente ya sabe, ya está alfabetizada, tiene conocimientos otros, está globalizada de alguna manera. Entonces, tenemos que crear otro tipo de educación popular, donde este continente tiene una expresión muy fuerte. Vos estás en Brasil, en el Congreso Latinoamericano de Educación Popular Médica, la salud. Movimientos y organizaciones en este continente muy fuertes, pero casi todos fueron las universidades. La universidad puede traer esta riqueza de esa ecología de saberes para dentro. Y hay campos de trabajo enormes, sobre todo en las áreas profesionales, mismo en las áreas de tecnología. Porque hay una tecnología popular que muchas veces es despreciada. Porque hay cosas técnicas que obviamente no son solución técnica, la técnica no es mala, ¿no? Lo que es mala, la conversión de la técnica en tecnocracia. La técnica resuelve, porque hay formas alternativas técnicas. Ustedes miren mi trabajo sobre la democracia participativa en Porto Alegre, miren, pueden ver cómo los habitantes de las chabolas, de las favelas, tenían concepciones técnicas para, en el caso de lluvia, cómo mantener las casas y las calles distintas de los ingenieros de la calle. Y fue un problema terrible para que los ingenieros aprendieran que este conocimiento de la gente era gente que había vivido siglos de lluvias, de tormentas, y sabían que no se puede construir en estas condiciones. Y que la tubería tiene que ser de esta dimensión y otra. Un aprendizaje de una tecnología popular. Por eso la propia tecnología popular en tecnología puede traer eso para dentro de esta universidad. Y eso sí hace de esta universidad la universidad del siglo XXI. La historia de las ideas, mi amiga, es una cuestión muy importante, porque es una historia de silenciamientos. Realmente es una historia de falta de ideas, no la medida. Porque se importaron ideas y no se consideraron ideas propias. Y muchos pensadores fueron muy mal interpretados en su tiempo, hombres y mujeres. Algunos son descubiertos. Mira cuánto tiempo fue necesario para descubrir Mariátegui. Pero verdad que lo conoce, pero no se conocía. Imagínense cuántos están por conocer hoy. Hay que buscarlos. Hay que ir a los archivos. Hay muchas cosas que están en historia oral. ¿Por qué que si aquí un departamento de cultura o de literatura? ¿Por qué no dar un espacio muy grande a la oralidad? Porque mucha de la cultura popular es oral. Archivos de videos, archivos de registros de canciones, de narrativas, de historias, de todo el mundo, enorme, que está a nuestra disposición. Es una cuestión de imaginación. Y eso me parece que es por ahí, porque lo que pasó en este continente, no solamente acá, fue ese desperdicio de la experiencia. Entonces en África hoy hubo gente, grupos intelectuales que cambiaron a medio de su vida, cambiaron. Como Paulino Tunji, un filósofo de Benín, que primero decía que la única filosofía que existía era la europea. Pues cambió totalmente y empezó a estudiar la filosofía africana, que gran parte de ella es oral. ¿Puede un filósofo ser analfabeto? Tantos sabios
Lo que aprendí con el zapatero, la favela de Río de Janeiro, que era analfabeto, pero sabía más del mundo que yo, mucho más. O con el pai de santo, que era el padre de la macumba, o sea, de la religión afrocatólica o afrocristiana de Brasil, candomblé, umbanda, en este caso era umbanda. Entonces, hay muchas cosas por ahí para se hacer. Yo pienso que cuando las otras cuestiones que Querétaro es una invitación, muy bien, ya tengo aquí una invitación de que use otra. Entonces, podemos hacer esto juntos, ¿sí? Sería la posibilidad. La pregunta es sobre la anticipación. Esa es una de las grandes preguntas hoy, una gran cuestión. Yo pienso que los colectivos de movimientos, organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas no organizados que quieren pensar, tienen que ver realmente, estudiar un poco cuáles fueron las experiencias pasadas. Por ejemplo, tuve un debate en Venezuela que me distanció un poquito del proceso venezolano, a pesar de ser solidario con ella, que fue esta idea del socialismo de Brasil XXI. Yo digo, sí, por supuesto. Pero primero vamos a hacer una crítica radical de lo que fue un análisis de lo que fue el socialismo del siglo XX. Porque si no hacemos esa análisis, ¿cómo vamos a hacer el socialismo del siglo XXI? El problema es que no era posible hacer eso. ¿Por qué? Una razón simple. Se comprende. El que cuestionar demasiado el socialismo del siglo XX, tenías que cuestionar a Cuba. Y Cuba es uno de los problemas más difíciles de la izquierda mundial latinoamericana hoy. China ya dejó de ser un problema, ¿no? Ya está en otro lado. Por eso, esa es la cuestión. Por último, cuando los maestros, sí, es por ahí que yo pienso, que muchas de las luchas, no hay otra manera, es lo que está pasando en Río hoy en día, lo que está pasando en otros países, África del Sur, nadie lo sabe porque es un país emergente, entonces nadie quiere discutir esto. El África del Sur fue el país con más conflictos sociales en el año 2002. Guerras, protestas, etc. Hubo mucha violencia. La cuestión de la violencia muchas veces es reactiva, es promovida por la brutalidad policial, por provocadores. Y no vamos a decir que no hay elementos dentro de los movimientos, quizás pide o exige o sugiere que la dimensión de lucha violenta es para. Normalmente, por mi experiencia, de todos los estos en que he participado, es muy minoritaria. De ahí la atención a los provocadores, que es necesario. Hay que encontrar formas de poder denunciarlos en el proceso, prever cuando desconfiamos que hay provocador. Y no es fácil. Por eso tiene que intentarse, pero como están infiltrados en todo lado. Quizás algunos no están oyendo ahora. Disculpe, obviamente sabemos que infelizmente, lamentablemente, hoy el gobierno aprende más con las experiencias de la izquierda con sus propias experiencias. Y por eso se hace más inteligente. Pero yo pienso que aquí estamos bien equipados, un grupo bueno de esta universidad, con más inteligencia y de aquí salgo con algún optimismo práctico, que es mi optimismo, por un saludo y les agradezco esta sesión. Muchas gracias.